El mundial no solo brilla por todo el espectáculo que lo rodea o toda la atención que recibe en cada edición, ya que es un evento muy esperado por tantos seguidores del fútbol e incluso gente que vive el momento de fiesta que la rodea. Esto también para muchos países ha sido una exigencia muy alta y muchas veces esto termina siendo motivo para que diversos equipos no demuestren el nivel deseado y terminen haciendo presentaciones muy por debajo de lo pensado o planeado. Y es que la máxima exigencia en selecciones es lo más alto en este torneo, y es por ello que puede ser que diversas selecciones en cada certamen terminen cayendo por abultados marcadores o terminando su participación con varios goles en contra. Así que aquí veremos y repasaremos algunas participaciones muy bajas donde se caracterizaron por malos resultados y en parte por equipos que tuvieron que enfrentar a selecciones muy fuertes considerando su nivel o experiencia que no era suficiente para tal competencia. No solo sufrió una abultada goleada en su segunda participación en un mundial, es incluso hasta el día de hoy la mayor goleada recibida en uno de estos. El Salvador sufrió una derrota por 10-1 contra la selección de Hungría en su partido debut por el grupo 3, donde también estaba conformado por Bélgica y Argentina. Hubieron eventos desafortunados que fueron ingredientes para que la selección termine con este horrible debut, y es que no solo salían para el mundial dejando un país que en este momento estaba atravesando una guerra civil, que si bien podían salir como héroes de este país, ya que la gente lo veía en cierta forma como un consuelo para todo lo que estaba pasando, hubieron factores que hicieron que el viaje se hiciese tan pesado como el mismo hecho de viajar de El Salvador hasta el mismo país de España, o incluso de que la federación no se preocupó en llevar la indumentaria, los equipos, balones incluso para el entrenamiento, e incluso se sufrió mucho en lo táctico con el entrenador, ya que al equipo que le tocaba en ese momento jugar, que era Hungría, no se le había estudiado con la paciencia o con la capacidad necesaria, ya que no consiguieron videos de rival en sí y tuvieron que salir con una alineación y con una táctica totalmente improvisada a lo que normalmente se debería. Todos estos eventos terminaron por reflejarse en el equipo. A pesar de recibir tal goleada, los siguientes partidos fueron más honoríficos a pesar de este tremendo partido totalmente olvidable, ya que contra Bélgica terminarían perdiendo igualmente pero por la mínima diferencia, y con Argentina terminarían perdiendo también pero por 2 goles. Ambos resultados fueron mucho más dignos comparado con el desastroso primer partido, y lo más irónico es que Hungría no clasificó tampoco a la siguiente fase. Quedaría tercero del grupo y último, claro está, El Salvador. Lo peor de todo es que tuvieron que regresar a un país no solo destruido socialmente, sino que vivieron también abucheos por su desempeño e incluso algunas amenazas por parte de algunos. Una selección que vivió malos momentos por negligencia de su propia federación, donde ellos tuvieron que poner la cara por un mal partido que tal vez se pudo haber evitado. La selección de Zaire, hoy con el nombre de República Democrática del Congo, que está participando incluso actualmente en el Mundial 2026, tuvo anteriormente su participación, pero claro, con un nombre distinto a la propia nación. Zaire no empezaría mal como tal, ya que su primer partido contra Escocia lo perdería por 2-0, siendo considerada una selección nada favorita para avanzar, pues el resultado no tenía mayor sorpresa. Pero el problema empezaría con el segundo partido para ellos, recibiendo 9 goles en contra por parte de Yugoslavia, y es aquí donde empezarían los problemas para la selección africana. Esta historia tiene como antagonista al dictador de Zaire en aquel entonces, Mobutu Sese Seko. Al inicio, con la selección clasificada, ya estaba utilizándola para propaganda política a su favor. Incluso los jugadores que irían al mundial recibieron premios por parte del mandatario. Pero a esto, en pleno mundial, se enteraron que los premios que estaba dando la FIFA en ese entonces fueron robados por miembros del mismo gobierno. A modo de protesta vino el pésimo partido ante Yugoslavia, y esto daría pase a que el dictador amenazara no solo a los jugadores una vez llegasen a su país, sino también a los familiares, de forma muy directa, y que tendrían consecuencias fatales si perdían el siguiente partido contra Brasil por más de 3 goles
para la última fecha. Esto da de contexto el curioso partido entre Brasil y Zaire, donde en los minutos finales, ya con el marcador de 3-0, un defensor de la selección africana patea de forma incorrecta el tiro libre que debía ser cobrado por Brasil. En aquel entonces esta jugada llamó la atención e incluso se prestó a burla por parte de la prensa, pero el contexto interno tenía un porqué: la desesperación de un jugador por confundir al rival de alguna manera para que no llegue el cuarto gol de Brasil. El marcador no se movería y así culminaría la participación de Zaire, teniendo que regresar a su país después de vivir un hostigamiento por parte del presidente tirano y el hecho de volver a un país que era presa de una de las dictaduras más duras que atravesó el hoy República Democrática del Congo por aquel entonces. Incluso en este mismo mundial organizado en Alemania, Haití sería otra selección con un caso muy similar a la de Zaire que involucra de la misma manera una dictadura y represión a los seleccionados. Para variar, el dictador aquí hizo lo mismo. Utilizó esta participación en el mundial como propaganda política para pintarse como un líder de ejemplo. Pero la situación era muy distinta en el país. Una dictadura que involucra crímenes inhumanos y con una población que vivía con miedo constante en aquel entonces del dictador Jean-Claude Dubail, alias Baby Doc. Esto también involucraba a la misma selección que debía hacer una presentación digna para beneficio del líder. El gran problema llegó cuando en un control antidoping después del partido contra Italia, del cual perderían por 3-1, este control salió positivo para el jugador y la FIFA en el reglamento era expulsión directa al mismo. Ernst Jean Joseph recibió ante esto una golpiza de parte de la gente que llegó camuflada como parte de la Federación de Haití, que cuidaba al equipo en sí para que no hubiera malas palabras hacia el régimen. Incluso estos se llevaron al jugador de manera violenta de vuelta a Haití, prácticamente como un secuestro. Y la FIFA, a pesar de esta especie de secuestro al jugador, decidió no meterse en el asunto y seguir como si nada. Esto llevaría a que la selección quedara poca concentrada para los siguientes partidos, dando así una goleada contra Polonia 7-0 y la última contra Argentina por 4-1. Esto hizo que Haití como tal viviera una época de decadencia deportiva que tal vez hoy, con su nueva participación en el mundial, alivia un poco lo vivido años atrás. En su primera participación en un mundial, los coreanos vivieron también una muy mala participación con una curiosa fase de grupos donde incluso no jugaron su tercer partido por una regla algo absurda de la FIFA para aquel entonces. Corea como país para estos años estaba saliendo de la famosa Guerra de Corea, el conflicto más violento y largo que vivió esta nación y de la cual parte su separación en dos Coreas como la conocemos actualmente. Así que venían con un solo año de diferencia cuando se puso fin a este conflicto armado. Por lo tanto, Corea estaba en una crisis económica que se vio reflejada en su selección, con seleccionados que venían de participar en este conflicto, que era confirmado por veteranos de guerra y soldados que venían aún con un desgaste mental por todo lo vivido. Sumándole a esto el mal viaje del equipo hasta Suiza y la poca preparación para afrontar este certamen daba todas las señales para que esto no termine bien futbolísticamente hablando. Ahora, tú te preguntarás, si estaban en crisis y salían de una guerra hace menos de un año, ¿cómo clasificaron? Pues en este entonces no existía un proceso largo de clasificación como tal con varios países ni nada parecido. Aquí la FIFA organizó un evento rápido con 3 países y un solo boleto. Los equipos serían Taiwán, Japón y Corea del Sur. Taiwán se terminó retirando por problemas con la FIFA, con temas políticos en no llamarlos China como tal, larga historia para otro video. En fin, solo quedaron Japón y Corea. Se oficializó un ida y vuelta para determinar quién iría a este mundial. El presidente coreano, por su odio hacia Japón por otros pasados conflictos con esta nación, años atrás que se rehusó a recibir al seleccionado japonés para un partido. Así que la FIFA solo vio como una solución que Corea juegue ambos partidos en la misma sede de Japón. El presidente al final terminaron convenciéndolo de dejar viajar a la selección para los 2 partidos con la promesa de lograr el boleto, y a pesar de tantos problemas, lograron una clasificación histórica para ellos con un marcador primero de 5-1 y después con un 2-2.
Regresando ya con el Mundial, los resultados fueron malos para su primera vez. En el grupo perdió en 2 goleadas 9-0 contra Hungría y 7-0 contra Turquía. Para este entonces no jugaron su partido tercero contra Alemania Federal debido a que la FIFA se le ocurrió dar por ley que las 2 selecciones fuertes con 2 selecciones débiles que estaban conformando cada grupo y solo podían enfrentarse de forma cruzada y no entre candidatos o equipos menores, para que vean que desde siempre la FIFA se ha sacado ideas poco coherentes para los mundiales y no es solo algo del presente. A diferencia de otros casos, la gente coreana no abucheó a la selección teniendo compasión incluso con ellos, debido a que estaban asistiendo en esta copa con muy poca preparación y si bien no lograron un debut bueno, ya habían hecho bastante con la clasificación a este certamen. Una última actuación desastrosa para una selección la vivió Arabia Saudita para este mundial en Asia. Curiosamente, un lado del continente donde debería haberse sentido algo cómodo terminó siendo todo lo contrario. Arabia Saudita integraría el grupo E y el partido debut sería con una Alemania que no tendría piedad para este compromiso. 8-0 quedaría el partido con un triplete de Miroslav Klose. Si bien no eran favoritos contra los europeos, este tipo de goleadas abultadas siempre son sorpresivas en cada mundial. Posteriormente perderían los siguientes partidos contra Camerún por la mínima diferencia y contra Irlanda volverían a ser goleados pero solo por una mínima de 3-0. Esta campaña le trajo consecuencias si bien no fatales en su país, sí fueron consecuencias sociales, por lo menos en estos años tras haber tenido una mala actuación. Esto implicó en que la misma familia real del país y gobernantes hagan una reestructuración total a la federación y eso incluía en vetar a los jugadores que participaron en este mundial. Uno de los más señalados por aquel entonces fue el mismo portero Mohamed Al-Deayea, que por lo mismo de ser portero fue el que más se le señaló de culpable por esta atrocidad de mundial. Y a pesar de que ya había hecho participación e incluso siendo clave para anteriormente en el año 96 ganar la Copa Asiática, esta vez este mundial fue muy tachado por la gente que le había perdido todo el respeto como arquero, así como a varios seleccionados. Históricamente, muchos países de poco nivel o experiencia en este nivel mundialista no se salvan de recibir goles al por mayor en alguna participación. Cada mundial tiene como mínimo una goleada de parte de algún equipo favorito a ganar el torneo. Pero muchas veces, como vimos en este video, e incluso cuando se retrocede en partidos antiguos, hay cosas que se olvidan y dan una explicación del por qué a veces algunas selecciones terminan con estos malos resultados. Algunas selecciones hoy incluso como Haití o República del Congo, la ex Zaire, vuelven a un mundial cargando detrás ese historial que a veces esconde problemas internos muy serios, pero con la oportunidad de seguir escribiendo un nuevo capítulo para su historia mundialista. Somos fuego, somos pasión, rojinegro es nuestra razón. Vamos León, vamos a ganar, la camiseta